Preguntarle a don Felipe Argote es sobre el tema de el derecho a réplica, un proyecto sin ninguna consulta a nadie que presentó el diputado Ernesto Cedeño Alvarado y que fue aprobado a la velocidad de la luz por la mayoría de los diputados en la Asamblea Nacional en primer debate, creo que la mayoría. ¿Qué piensa usted de esto y qué es lo que hay detrás de esto, don Felipe Argote? Primero, buenos días al público, a ti, a Isbelka. Gracias por invitarme a tu programa. Siempre es un placer estar aquí. Mira, sobre el tema, evidentemente, mira, en los países que están en proceso de crecimiento, de desarrollo, donde las cosas andan bien, normalmente hay una tendencia a la apertura para que todo el mundo participe, todo el mundo hable, todo el mundo intervenga. En aquellos países en donde la situación se camina en forma negativa, hay una tendencia a tratar de cerrar los espacios de intervención pública para evitar la crítica. Por eso vemos que hay tres aspectos que ahora mismo se están desarrollando que tienen que ver con lo mismo. Uno, la supuesta ley para evitar que la gente se ponga máscara en las manifestaciones, lo cual a mi juicio lo que trata de evitar es que los empleados públicos participen, porque cuando hay mucho descontento, sus propios empleados, la misma persona que están apoyándote, que son hasta de tu partido, están tan molestas porque su familia lo votaron, porque no hay trabajo, porque les va mal en su negocio, que salen a la calle junto con el resto de la población y por supuesto corren el riesgo de que los voten. Entonces, para evitarlo, se ponen una mascarilla, se ponen algo en la cara, se disfrazan de algo eh, para poder participar. Entonces, lo que pretende es evitar que los empleados públicos salgan a la calle a protestar. Eso va acompañado de lo segundo, que es el asunto de tratar de cambiar. Ahora están hablando de la ley de cambiar el sistema educativo, muy preocupado por el sistema educativo, pero vemos al presidente de la asamblea panameñista, que ahora son parte del gobierno, eso era lo único que faltaban y ahora tienen su espacio político y les dan 16 millones de dólares por encima del presupuesto ya en marzo, diciendo que no, que sí, que hay que cambiar la educación porque no puede ser que haya tantas huelgas. O sea, ellos no están pensando en mejorar la educación, ellos están pensando en evitar las protestas de los educadores. Entonces, realmente es evidente que el objetivo es tratar de coartar las posibilidades de la población de manifestarse. Y esto tercero, ya desarrollado por el tercer sector que está participando en el gobierno en una forma menos evidente, pero que por lo menos votaron a favor de la ley 462 del Seguro Social y los ve siempre coqueteando con el gobierno, plantear esto del derecho a réplica, que lo que intenta justamente es evitar que los medios de comunicación tengan la posibilidad de denunciar las cosas que ellos hacen. Porque siendo empleados públicos, tú estás propenso a crítica. Entonces tú no puedes estar diciendo, tú no puedes hablar que no sé qué, que el derecho a réplica, que sabemos que no tiene que ver con un ciudadano. Porque un ciudadano X, si quiere hacer un derecho a réplica en una de las televisoras grandes de este país, no le van a parar bola y no van a hacer nada. Entonces se trata justamente de programas como este, programas de opinión, que permiten la participación de diversos sectores y así con el cuento del derecho a réplica, evitar que puedan tener participación en la crítica y darle la posibilidad de ellos de copar esos programas con el cuento de, no es que me mencionaste, así que yo tengo derecho a defenderme, dame espacio en tu programa, aunque nadie quiera escuchar lo que tú dices, porque tú estás en la asamblea todos los días hablando con todos los espacios del mundo, con las televisoras ligadas al gobierno, y además quiere que los pocos espacios que existen en la ciudadanía para participar sean copados por diputados, por ministros, por funcionarios, con el cuento del derecho a réplica. Que venga de un diputado como Ernesto Cedeño Alvarado, ¿a usted no le llama la atención? En realidad a mí personalmente no me da la atención, porque yo soy uno de los pocos que desde el primer momento, mira, un diputado que se tiró de independiente, empezó a recoger firmas
recogió, no llegó a las 300. Cuando se dio cuenta que no era como él pensaba, que se iba a parar en una esquina, porque a mí me ven en televisión y la gente va a hacer fila a firmar, entonces saltó a un partido, a Moca, para que lo postularan, y salió entonces con sus votos de su sector más bien religioso específico, empujado por los votos del partido Moca, que más bien en ese circuito lo sacaba la diputada, que casi se queda por fuera ella, porque ella tenía los votos de Moca, y no, ahora tengo un lapsus del nombre de la diputada, no es que no la quiero mencionar, Hernández, de San Francisco. Ella tenía los votos de Moca, pero él tomó los votos de Moca y tomó los votos específicos de su sector, digamos, religioso, que no iban a votar por ella, por sus posiciones, muchas progresistas, aunque otras no, de la diputada, pero sí iban a votar por él. Entonces él tomó los votos de Moca más los de su sector, que tenían toda la justicia de votar por él, pero casi queda ella por fuera. Entonces es un oportunismo evidente. E inmediatamente cuando entró, lo primero que estaba haciendo era negociando con la presidenta de la Asamblea para tomar una posición en una de las juntas directivas. O sea, es evidente la forma en que se ha comportado desde el principio y antes de ser inclusive postulado. Entonces no me sorprendía y no me sorprende para nada que su cuestión, yo creo que va a haber situaciones peores. Porque diputados de este tipo que no se basan en una credibilidad, es muy probable que no ganen las elecciones. Entonces, como no van a ganar las elecciones para reelegirse, su única posibilidad es el clientelismo. Y para tener clientelismo necesita el apoyo del gobierno, que es el que tiene la plata, porque nadie que hace clientelismo con su plata. Y si usa su plata es para después recuperarla. Así que probablemente lo veremos mucho más allegado al gobierno, a cambio de que yo no digo que sea corrupción, aunque en el fondo puede serlo, que se trate bueno, patrocíname esta liga, mira, ayúdame en mi comunidad y yo voy a salir en la foto, de forma tal que salgan no como un diputado, que es lo que debe ser, con posiciones específicas, que la gente vote por ti porque tú tienes una propuesta, y el que está de acuerdo con la propuesta votará por ti, y el que no está de acuerdo con la propuesta, pues no lo hará. Sino que puede haber esa tendencia. Yo no digo que lo vaya a hacer, pero es muy probable, a menos que cambie repentinamente, que se dé cuenta de que está equivocado y entonces él vea la luz y cambie, que también pasa en algunos momentos, no mucho, pero espero que en este caso lo sea. Licenciado Argote, buenos días, un gusto saludarlo. Y escuchando y utilizando quizás este tema de plataforma, me gustaría saber si usted ha identificado dentro de la Asamblea o fuera de la misma, ¿existe alguna figura que esté haciendo oposición al gobierno en este momento? No, sí, varias figuras. O sea, por lo menos la diputada Brenes es la más evidente. O sea, eso es la posición de un diputado independiente o de oposición. O sea, denunciar, darle seguimiento y hacer que las cosas varíen. No se trata de ir en contra de todo lo que haga el gobierno. Ella está en una posición específica, que es en la Comisión de la Mujer y la Familia. Desde su posición está haciendo lo que debe hacer una diputada independiente, y como esa también, la diputada Yanis Prado también está haciendo oposición desde su perspectiva, denunciando la misma Asamblea, que de donde sacaron 50 millones, 65 millones en el presupuesto del 2025, que tenían un presupuesto de 95 y al final del año terminó con 160 millones en gasto la Asamblea, y dice dónde salió esto, si yo estoy en la comisión y por ahí no ha pasado ese traslado de partida. Entonces, esa es una posición. Está también la de Independiente de Colón, que está haciendo también un buen trabajo. No digo que siempre estaré de acuerdo con lo que dicen o lo que hacen, pero en términos generales, igual, yo no puedo estar de acuerdo en todo lo que hace algún diputado o diputada, pero en general, y no son las únicas, y otros también, casi, bueno, todos la misma diputada de Moca, que está trabajando en función de hacer que los jubilados tengan un ingreso mínimo de $600,
Y sí, me dice, bueno, pero ella votó por la 462. Bueno, uno no puede tampoco decir que ya tú tienes una X para siempre. Es la única que tiene dentro de esos diputados, de esa corriente, es la única que está hablando de justicia social, que está haciendo lo que se está moviendo por eso. Entonces, pues, por supuesto, hizo algo que yo nunca voy a justificar, pero evidentemente sí está tratando de hacer su trabajo como diputada de oposición, y yo nunca le he visto buscando algo a favor. O sea, sí hay, por supuesto, ahí y la busco, encontraré más, pero evidentemente no son más de 10. La otra propuesta del señor Cedeño Alvarado tiene que ver con las gestiones de cobro, las deudas a los bancos por más de 3 años. Usted leyó esa información, leyó ese proyecto de ley. ¿Qué le parece? Mira, algunas cosas no necesariamente tienen que hacer, y por supuesto hay que hacerla, como dice la taquilla, ¿no? Pero eso está establecido en la ley. O sea, no tiene que hacer una ley para hacer algo que está establecido en la ley. Y no puedes hacer una ley, no debes hacer una ley para hacer algo que es administrativamente, se puede resolver en forma administrativa. O sea, que ya las deudas vencen después de un término. Lo que él está hablando es que los bancos, a pesar de que se vencen, contratan empresas que siguen cobrándole y persiguiendo y presionando a la gente, a pesar de que legalmente no existe tal o cual derecho. Es muy difícil poder decirle, mira, si alguien te debe plata y por ley ya no le puedes cobrar, nadie te puede evitar que tú lo encuentres en un restaurante y le dices, oye, tú me debes plata. No, entonces te voy a prohibir que tú me busques en un restaurante y me encuentres y me digas tú me debes plata, porque la ley dice que después de 3 años. No, eso no se puede prohibir. Lo que es función es que la gente sepa sus derechos, y hasta donde, mira, la ley bancaria, eso es algo secundario. Hay muchas cosas que hay que cambiar de la situación de los bancos. Una de ellas, mucho más importante, es que te hacen firmar con un préstamo que si tú no pagas te pueden sacar la plata de cualquier cuenta que tú tengas. Y eso me parece que es tan absurdo que, sin ser abogado, sé que eso debe ser ilegal. ¿Por qué? Porque si tú le debes a un banco y tú no le pagas, ellos tienen que ir ante un juez y el juez dictaminar que te pueden quitar tu salario. Pero no puede ser que el mismo banco decida quitarte tu salario, como si alguien te debe y tú te lo encuentras en la calle y le metes la mano en la cartera y la sacas la plata. Y cuando viene el policía dice, no, es que él me debe, así que él me firmó que yo le podía sacar la plata en mitad de la calle. Eso no es cierto. O sea, él debe ir a un juez, donde el juez dice, quítale el salario, o quítale el plazo fijo, o quítale lo que sea, porque se lo debe. No que el banco por su cuenta pueda hacerlo. Y entonces hay muchos casos de situación como esa, que la gente va a buscar su salario, gente de bajos o de mediados recursos, y se encuentra que no tiene un real. Y eso pasó después de la pandemia. Entonces, cosas como esas, o que te cambian la fecha de corte, esa es una práctica rutinaria. Hay bancos que yo sé, o sea, el día de corte o el día de pago es el 30. Por supuesto, todo el mundo se administra y dice, bueno, el 30 yo pago mis cuentas, y cuando acuerdas te encuentras que te lo cambiaron para el 28. Entonces, cuando tú vas a pagar el 30, ya tienes un recargo de $50, porque ellos te cambiaron el 28 y van bajando al 27, después el 15, después el 19. Y te lo van bajando para sorprenderte y que le pagues tarde y cóbrate. O sea, el banco no debería tener derecho de cambiar la fecha de corte unilateralmente, o no debe cambiarla nunca, a menos que le diga al usuario, y el usuario o el cliente firme, que diga que está de acuerdo, porque esa es una práctica para poder sacarte plata en forma que no es ilegal, pero realmente no debería ser. Y como eso, sabemos que, por ejemplo, hay una práctica rutinaria, no de todos los bancos, pero de algunos, que tú vas a las ferias de carro y dices tienes la cuota más barata del mundo, el interés más barato del mundo, y al año te lo suben, y cuando tú crees que pagaste el carro, resulta que debes 3, 4, 5 meses, porque ese no es que te aumentamos la tasa un año después y ahora tú debes plata. O sea, que es una práctica de cambiarte la tasa. Y claro, la tasa no puede ser fija, porque la dictamina el mercado. Pero tú deberías establecer un mecanismo para evitar que eso se transforme en un juego de los bancos, para engañar a la gente, meterte en una
cuestión y luego subírtela a sabiendo. O sea, la tasa de interés debe estar ligada, como en muchas partes del mundo, a algo que el banco no determine. O sea, que tú negocias con el banco y te dice, antes, por ejemplo, te decía, bueno, la tasa es 7, Olibor más 3, Olibor más 10 si quieres, o Premium más 20, que son tasas que establecía antes la interbancaria inglesa o puede ser de la Reserva Federal, lo que sea, que cambie. Y entonces tu interés está basado en que ellos subieron medio punto y a ti te sube medio punto. No que el banco unilateralmente diga, bueno, dado la situación del mercado, te voy a subir un cuarto de punto. O sea, ¿a base de qué? O sea, en una relación comercial, tú no debes ni puedes, por ejemplo, si yo te vendo a ti un carro y te digo, o un piano, pues te vendo un piano y lo vas a pagar en 12 meses y vale $10,000 o $12,000, yo no te puedo llamar el mes siguiente que, oye, el piano que te vendí ya no vale 12,000, vale 14. Lo que pasa es que yo no lo hago por mala fe, lo que pasa es que los pianos subieron, o sea, no puede ser, tú dices, oye, no me lo vendiste a este precio, no me lo puedes subir. O sea, eso es verdad, no puede haber una tasa, o el banco puede darte una tasa fija si quiere, pero generalmente no puede hacerlo, o no lo va a hacer. Pero el cambio de tasa no debe estar determinado por una decisión unilateral del banco, sea buena o mala, porque siempre la tendencia de la contraparte será pensar que se merece un aumento de tasa, pero cuando baja la tasa, por ejemplo, la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el que más o menos es referencia, no es obligatorio, pero es referencia, cuando sube la Reserva Federal la tasa, te dicen, mandan una carta del banco diciendo que la hipoteca sube porque subió la tasa. Pero ahora que la Reserva Federal está bajando la tasa, nadie recibe una nota del banco diciendo te voy a bajar la mensualidad porque la tasa de la Reserva Federal bajó. Entonces, por eso no puede ser un criterio unilateral del banco y eso se dictamina sin necesidad de romper, digamos, el tipo de mercado y ni de hacer daño al sistema bancario, porque es verdad, si tú haces cosas que crees que eres muy buena gente, al final el banco tiene las herramientas para poder cargárselo a otro. Y lo que hace es reducir la capacidad de crédito. O sea, si a mí me dicen, ok, después de 6 meses ya nadie te debe, yo no te puedo prestar plata, a menos que me garantice que vas a poner de esclavo a toda tu familia para hacerme el trabajo. O sea, cosas como esas. Entonces tienes que tener un margen para poder saber que tú puedes cobrar como banco y que el sistema funcione. Tú no puedes tomar, así como no puedes tomar una decisión sobre educación basado solamente en que no quieres que los educadores salgan a protestar, tú no puedes tomar una decisión sobre actividad bancaria tomando un solo aspecto, pensando que con eso te lleva, le cae simpático a los usuarios y te bajan a sacar votos, porque es un asunto mucho más complejo que si tú vas a tomar el asunto bancario, entonces tienes que tomarlo como un todo, no solamente como un elemento suelto. Y ese es el problema ese es gran parte del problema de no tener en la Asamblea economistas, ¿no? Alguien decía en redes sociales que hay un tema y es que algunos bancos venden la cartera de crédito a algunas empresas que se dedican a este tema de cobro, y pasados los 3 años estas empresas siguen tratando de cobrar la deuda, a pesar de lo que usted señala, que existe una ley ya en ese sentido, pero también está algo que es muy característico en un sector de la población y es el juega vivo. ¿Cómo hacemos para que eliminar el juega vivo, pero para que también se pueda cumplir la ley? Mira, en Panamá está establecido que uno de los mejores pagadores del mundo. Hay un 95% de gente que paga a tiempo. Hay un 5% que juega vivo. Si tú te vas a la calle, haces una entrevista a cualquiera que encuentres y le dices, mira, si tú te ganas la lotería, ¿qué haces? El 95% te va a decir, yo voy a pagar todas mis deudas. Yo pago todas mis deudas. Eso es en Panamá. En la mayor parte de los lugares te van a decir, yo me voy para Disney, me voy para Europa. Aquí te dicen, yo pago todas mis deudas. Eso es así.
Eso no significa que tengo que dejar que la gente, alguna gente deje de pagar, porque no hay un término que se usa mucho en economía, no hay tal cosa como almuerzo gratis. O sea, si ese 5 o 10% deja de pagar, no es que se pierda esa plata, eso lo pagas tú o lo paga alguien más, porque el banco te va a subir un cuarto de punto para cubrir lo que no pagaron. Entonces no es gratis, no es que pierda el banco porque ellos tienen las herramientas para cubrirse, tú no las tienes. Por eso le digo, es viable tener hay cosas que no deben hacer los bancos como esa, de que si tú no pagas porque perdiste el trabajo, por lo que sea, te puede quitar la plata unilateralmente sin pasar por un juez. Porque si ellos van a un juez, le quitan la casa, le quitan lo que tienen que quitarle, pero que sea un tercero el que lo haga y no el banco. Lo otro que dije, mira, sí, es verdad, ellos pueden vendérselo a alguien que te va a estar molestando la vida, a pesar de que legalmente tú no tienes obligación. Pero es como en todo. Mira, estamos hablando del 5% que no paga a tiempo y tal vez un 1% que juega vivo. Entonces, por un juega vivo del 1%, tú no vas a hacer una ley que cubra el 99%. Eso no es lógico. Que el banco se lo venda a una gente que te va a estar molestando, a pesar de que tú no debes, es lo que digo. O sea, si alguien te debe dinero y por una ley X dice tú no tienes que pagarle ya porque la ley te cubre y tú te encuentras a ese tipo que te debe plata en un restaurante, no puede ser que el diputado haga una ley para que tú en el restaurante no le digas a ese tipo, tú eres un sinvergüenza porque no me pagaste. Ah, güey, eso es ilegal porque dice la ley que yo no le debo. No, tú puedes cobrarle, que no te pague, pero que tú no puedes prohibirle a alguien que te diga, tú me debes plata y no me pagaste. Entonces la persona puede tener la cara dura de decir, yo tengo 3 años y no te pago. Ese es menos del 1%. O esa persona, como estoy seguro que habrá la mayoría de esa gente que no pago, dirá, sí, es verdad, yo te debo, yo sé que no tengo que pagarte, pero yo te voy a pagar de esta forma así, y al final resuelve porque no quiero que me estés llamando, a pesar de que no tienes derecho a llamarme. O sea, así es la cosa. Entonces tú no puedes hacer una ley para prohibir que te cobren algo que debes, a pesar de que la ley te cubre para que no te puedan cobrar. Pero como todo, eso es un aspecto mínimo de un asunto de la ley que debe cubrir cosas mucho más importantes como eso, que no puede ser que el banco te meta la mano en el bolsillo o en tu cuenta. ¿Te recuerdas un sábado que se llenó uno de los bancos de gente porque le han quitado la cuenta a todo el mundo porque no había pagado luego de la pandemia o en medio de la pandemia? Es una cosa absurda. Entonces, si a mí me debe alguien plata, yo no lo puedo parar en la calle y quitarle la bolsa del supermercado porque tú me debes plata. O sea, el policía me va a llevar a mí por ladrón. Ah, no, pero es que en el caso de los bancos, ellos sí me pueden sacar la plata si les debo. Y eso no debe ser así. Debe haber un tercero que defina la forma en que ellos tienen derecho a recuperar la plata que tú le debes. Ok, hablemos de desempleo. La última cifra que da la Contraloría, 10.4%. La informalidad también en un número gigantesco. ¿Cómo manejamos estos temas de desempleo, informalidad? ¿Se pueden meter ambos en una sola bolsa? Y si estos números, ¿qué le indican a usted actualmente en el país? ¿Estamos con síntomas positivos o síntomas negativos? Mira, cuando tú tienes en tu casa alguna serie de problemas y dices, bueno, ¿qué hacemos? Pagamos la luz, pagamos la electricidad en la escuela de los niños. La primera pregunta que tú te haces, oye, espérate, ¿tenemos plata? Porque si no tenemos plata, nada de lo que discutamos tiene ningún sentido. Entonces, lo primero que yo le pregunto al país es, ¿tenemos dinero? Ok, ¿cómo definimos si el país tiene dinero? Por un indicador que no es absoluto, pero que indica el bienestar o malestar de la economía, que es el crecimiento del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto creció 4.4%.
¿Qué significa esto? Este no es un país en quiebra, este no es un país pobre. Somos el segundo país más rico de Latinoamérica después de Uruguay. Entonces, ¿hay plata? Sí, sí hay plata. O sea, esa es la primera cosa y sin eso no podemos avanzar. Entonces, si tenemos plata, ¿por qué hay más de 10% de desempleo? Entonces, ahí están las variables macroeconómicas que un Ministerio de Economía lógico, como el 80% de los economistas del mundo que siguen la escuela de pensamiento económico que llamamos keynesiana, dirá, el Estado tiene que ver las variables macroeconómicas para que la sociedad tenga bienestar en términos generales. No va a eliminar la pobreza, pero la reduce al mínimo. Eso lo hace el 80%. 20% está dentro del manejo de la escuela de pensamiento liberal, que dice que el Estado no interviene y que la mano invisible del mercado todo lo resuelve. Dentro de ese 20% están los liberales, los neoliberales y los libertarios. En este gobierno está lleno de libertarios, que son peor de lo peor. Yo digo que los libertarios tienen dos cosas que quieren hacer en la economía. Uno, acabar con el Estado. Ellos creen que el Estado debe desaparecer. Y dos, ellos mismos empleados públicos. Porque la mayoría siempre trabaja en el gobierno, pero quiere cerrar el Estado. Ok, esa es su posición. Dentro de la escuela de pensamiento keynesiana, que es el 80%, en donde está, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos. Ustedes lo ven a él poniendo aranceles, haciendo cosas. ¿Por qué? El Estado interviniendo en la economía. Bien o mal, no digo que estoy de acuerdo con los aranceles, yo estoy en contra. Pero eso demuestra que el Estado está tratando de intervenir en la economía para tratar de resolver los problemas. Entonces, Panamá, no somos El Salvador, que tiene un ingreso per cápita de 5,000. No somos Nicaragua, que tiene un ingreso per cápita de 4,000. No somos Honduras, no somos Guatemala, no somos Colombia, que tiene un ingreso per cápita de 8,000. Somos Panamá, que tiene un ingreso per cápita de 18,000. Entonces, ¿tenemos ingresos? Sí, tenemos ingresos. Entonces, ¿por qué hay desempleo? Yo le voy a decir, porque el problema es que no hay una planificación, una estrategia económica. 3 elementos hacen que el desempleo haya aumentado el año pasado. Primer elemento, caída espectacular de la inversión extranjera directa. A septiembre, porque ahora el gobierno tiene la costumbre de, para evitar que tengamos malas noticias, no da las noticias. O sea que para evitar que demos cuenta que las cosas están mal, lo que hace es que no saca los números. Entonces todavía no sabemos cómo terminó el año, pero yo sé que para septiembre la inversión extranjera directa era de 350 millones de dólares, cuando el promedio de inversión extranjera directa en Panamá era de 4,000. O sea, una caída espectacular. En el segundo trimestre, la inversión extranjera directa no solamente no subió, sino que cayó. O sea, se llevaron 1,000 y pico, casi 1,200 millones de dólares para afuera. ¿Por qué? De inversión. Entonces, la falta de inversión extranjera, porque este país no tiene el ahorro suficiente interno para cubrir el crecimiento que debe crecer. Necesita la inversión extranjera. Al no tenerla, el gobierno se fue por más de 20 viajes y yo creo que es mejor que no vayan, porque da la impresión que la forma en que hablan, así como dicen, los chinos nos necesitan a nosotros más que nosotros a ellos, como si estuviera jugando en un juego de dominó con sus amigos. Si hablan así cuando van afuera, evidentemente lo que están es espantando la inversión extranjera directa. ¿No se acuerdan acaso que fue el presidente de Brasil y regresó diciendo que Lula iba a meter cualquier cantidad de industrias aquí? En enero esto iba a estar lleno de empresas brasileñas. ¿Dónde están las empresas? En ningún lado. Lo único que hizo fue comprarle aviones, ¿no? Oye, cómprame estos 2 aviones y yo voy a poner miles y miles de millones en Panamá, por lo menos dame algo así, 80 millones no es nada. Le compró los aviones y no vino ninguna inversión. Ese es el primer elemento, inversión extranjera directa. Segundo, el Estado bajando la inversión. Ellos salen y inauguran un estadio y dicen, hicimos una gran inversión. Otra cosa, mira, aquí se invertía el Estado. En los tiempos de Martinelli, y por eso es que muchos todavía creen en Martinelli, yo no soy uno, tenía el 42% del presupuesto en inversión, 42%. Cuando vino Varela, bajó a 40%. Cuando vino Nito Cortizo, a pesar de la pandemia, tuvo 38% del presupuesto de inversión. Este gobierno, 29% del presupuesto es inversión y no lo ejecuta. Solamente el Ministerio de Educación tenía inversiones por 1,200 y solamente ejecutó 200.
y las escuelas cayéndose a pedazos. Entonces, al no hacer inversión y dedicar, y no es que bajaron el presupuesto, sino que ha aumentado los gastos. Si de un plumazo le dan 16 millones a la Asamblea para planilla, ¿de qué? ¿Planilla de qué? Ya sabemos que se fueron a consumo y no a inversión. Al no irse a inversión, menos trabajo, menos se reproduce, porque la inversión reproduce más en cascada el ingreso que tiene. Y el tercer elemento que determina la caída de la inversión, del desempleo o el aumento del desempleo, es la ley 462. Por eso yo le dije, mira, la ley 462, un actuario parado enfrente de un tablero tirando números diciendo que tú ibas a ganar más plata. Eso no se trata de una ley de pensiones. La ley de pensiones tiene como objetivo que los adultos mayores se retiren, no que se queden más tiempo. Entonces, si tú hiciste una ley en donde lo que fomenta es que te quedes más tiempo, en vez de irte, los adultos mayores se quedan trabajando porque no saben cuánto le va a tocar y los jóvenes se quedan sin trabajo. 26% de las mujeres jóvenes están desempleadas. Muchachos que están estudiando inteligencia artificial, o que saben inteligencia artificial, no pueden conseguir trabajo porque adultos mayores, que lo más que saben de tecnología es lo que usan en el WhatsApp, siguen trabajando. 20% de los educadores están jubilados. ¿Y por qué no se van? Bueno, porque esos se jubilaron con un salario de $500. Ahora ganan 2,000. Si se van, al día siguiente empiezan a cobrar 300. ¿Quién quiere volver a ser pobre a los 70 años? Entonces se quedan, a pesar de que están aburridos, que no quieren dar clase, pero de 2,300 que ganan, bajar a 300 en la quincena siguiente, ellos se quedan hasta que no puedan subir las escaleras. Entonces, es un error hacer un sistema de pensiones que fomente que los adultos mayores se queden. Tú necesitas un sistema de pensiones que fomente que tú te vayas. Mira, este país tiene las condiciones para que los jóvenes despidan a sus abuelos porque se jubilaron y se van en un crucero en lugar de verlos cerrando calles por miserables $20 de bono. Tiene las condiciones para que la gente diga, llegué a mi jubilación, qué bueno, me voy de crucero. Pero en vez de eso, por su pésimo concepto de cómo funciona la economía, lo que están fomentando es que tú te quedes trabajando hasta el día de tu muerte o estés dispuesto a vivir tu vida como los jubilados ahora, que se levantan en la mañana con el cheque de la jubilación decidiendo si lo gastan en medicina para no sentir dolor o lo gastan en comida para no sentir hambre. Gente que trabajó toda su vida y fue lo que recuperaron el canal. Entonces, esos tres elementos hacen que haya desempleo. Un desempleo, el empleo menos productivo de una persona de 70 años, cuando puedes tener el empleo de profesionales jóvenes de 25 años con conocimientos que está creciendo la tecnología tan rápido que requerimos que esos jóvenes, mira, la lógica te lo dice. El gobierno, en un acto supuesto de buena fe, dice, yo voy a pagar unos dormitorios para los jóvenes en la tecnológica. Fabuloso, eso es bueno. Pero ¿sabe lo que debe estar pensando el gobierno en educación? Hacer una facultad de robótica, una facultad de inteligencia artificial, meterle 10 millones, 20, 30 millones, porque el mundo está avanzando y tú estás pensando en dormitorio. Entonces ahí está. ¿Por qué? Porque tú eres un adulto mayor y piensas que lo más que quieres en la vida es un sueño. Y está bien que hagan dormitorio, pero es evidente que no están pensando en el futuro del país. Simplemente el ministro está pensando en cuadrar su caja. Profesor. ¿Por qué? Porque es un liberal. Hoy salió en la prensa: los sectores de información, hospitalidad, finanzas y construcción encabezan las perspectivas de contratación de personal en Panamá. Repito, hospitalidad, finanzas y construcción e información encabezan las perspectivas de contratación de personal en nuestro país para el segundo trimestre de 2026, de acuerdo con la más reciente encuesta de expectativas de empleo elaborada por Manpower Group, que recoge la opinión de más de 200 empleadores en el país.
El informe señala que el sector de información lidera las expectativas de empleo con una proyección del 64%, seguido por hospitalidad, que creo que esto tiene que ver más con hotelería, 63% de hospitalidad con 63%, finanzas y seguros 50%, construcción y bienes raíces con 48%, comercio y logística con 45%. En contraste, sectores como servicios profesionales, científicos y técnicos registran una expectativa de contratación del 34%, mientras que el sector público, salud y servicios sociales reporta 29%, ambos por debajo del promedio nacional. Según el estudio, Panamá registra una tendencia neta de empleo de 44%. Esto quiere decir que hay muchas más empresas que planean contratar personal que las que planean reducir su plantilla. Este desempeño posiciona al país en el quinto lugar a nivel mundial en perspectivas de empleo, con un resultado de 13 puntos por encima del promedio global. La noticia llega en el mejor de los momentos, justo cuando Panamá enfrenta un desempleo de 10.4% y una informalidad del 47%. Los resultados muestran una clara recuperación en las intenciones de contratación, con una tendencia neta de empleo de 44%, lo que representa un incremento significativo frente al trimestre anterior y al mismo periodo del año pasado, posicionando a Panamá entre los países con mejores perspectivas a nivel mundial, según este estudio. Yo veo esto, pero al mismo tiempo veo cantidad de mujeres profesionales, jóvenes profesionales, con sobres amarillos llenos de títulos, buscando trabajo y no consiguen, señor Argote. Mira, lo que dice la encuesta no dudo que sea cierto, porque este país, a pesar de la pésima administración de los gobiernos, está condenado a seguir creciendo. O sea, un país en donde el gobierno se la pasa paseando, que no trae inversión extranjera directa y que a pesar de eso crece 4.4%, tú tienes que pensar qué es lo que están haciendo. O sea, que si el gobierno lo estuviera haciendo bien, tal vez estuviéramos creciendo a 7%, como crecíamos antes. Pero el problema es que lo están haciendo muy mal y no hay planificación, y además, por supuesto, el mayor problema de todo, la corrupción. Con estos niveles de corrupción ningún modelo económico funciona. Pero si hubiera un criterio mucho más amplio, es muy probable que esas mujeres y esos jóvenes tendrían trabajo, porque hay condiciones. ¿Qué es lo que determina que nosotros sigamos creciendo? Bueno, porque tenemos un canal que es como un pozo de petróleo, que sigue creciendo. O sea, el canal solamente creció más del 7%, más o menos, el último año, o más de eso. El asunto es que eso tiene un reflejo en la logística, en los puertos, en el desarrollo del movimiento. Mira, si tú te vas al Producto Interno Bruto, te darás cuenta que los sectores que cargan con la economía es el comercio, es la construcción, es la logística. O sea, esos son los tres sectores que ocupan más de 2 dígitos en el Producto Interno Bruto. Los otros, tú puedes decir, el sector agropecuario creció, que no creció, pero si hubiera crecido, el sector agropecuario todo junto genera el 2% del PIB. La minería, en su mejor momento, toda la minería generó 4.2% del PIB. Por eso yo me muero de la risa cuando dicen los mineros que crecieron 5%. O sea, crecieron más que el sector. Si ahora está creciendo, no es que está creciendo, aportaba 4.2% al PIB. Y ellos dicen que aportaban 5%. Y resulta que toda minería era 4.2% y ahora es 2%. Lo cual significa que aportaban 2.2%. Eso era lo que aportaba la minería. No más de eso, nunca llegó a 3%. Pero si tú sigues repitiendo que es 5%, pues te lo vas a seguir diciendo para que la gente se lo crea. Entonces, esos son sectores que no representan al sector agropecuario. Hay que ayudarlo mucho. Yo estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es que el sistema de ayuda que hay, tú haces la cosa, eres ineficiente y yo te doy plata para que no quiebre. Así no funciona la cosa. Lo que debe darle tecnología, ayuda técnica, darle semillas, darle lo mejor, para que yo no tenga que darte plata porque perdiste, sino que ganes plata tú solo. Ese es el sistema de subsidio al sector agropecuario y no lo inversa.
Pero si sabemos que esos son los sectores que nos dan el dinero, nosotros debemos desarrollar, y efectivamente tenemos una muy buena universidad tecnológica que hace más de lo que debería hacer con la plata que se le asigna, para que tengamos la posibilidad de seguir redistribuyendo la riqueza. Porque esa redistribución no es una cuestión de buena o mala fe. La redistribución significa que hay demanda. Si tú tienes una mayor amplia clase media, esa clase media tiene capacidad de compra. Entonces ellos van a ir más a los restaurantes, ellos se van a comprar más ropa, ellos van a comprarse cosas, y eso va a reproducir la riqueza. Si la clase media no puede costearse ir al restaurante o tiene que ir una vez por mes, realmente entonces los restaurantes empiezan a quebrar. Eso es así de simple, eso lo sabe todo el mundo, menos el Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene la misma ideología que la anterior del PRD, porque ambos eran liberales. Ahora, mi amigo Chapman es liberal, Héctor, también muy buen amigo mío, era neoliberal, pero ambos de la misma corriente ideológica que opina que el Estado debe intervenir lo menos posible, pero ellos lo dicen, pero finalmente intervienen con subsidios y ayuda económica. Esa ideología que de la década del 80 no funciona en este país. Y esa es la razón por la cual no seguimos avanzando, porque tenemos condiciones, y lo demuestra esa encuesta, y lo demuestran las cifras, y lo demuestra el crecimiento de la economía, y la gente dice, esas cifras son falsas porque yo no tengo trabajo. No, esas cifras son ciertas. Lo que pasa es que tú no tienes trabajo porque esa riqueza se queda en pocas manos por corrupción, por clientelismo, y no se reproduce como debería reproducirse. Y esa es la razón por la cual los jóvenes no tienen trabajo. Nosotros deberíamos empezar a reestructurar este país, primero estableciendo un sistema de pensiones o fomentar, por ejemplo, mira, yo les decía, yo le digo a un educador, y se lo he dicho a todos, y todos me han dicho el día siguiente, oye, ¿cuántos años tú tienes? 70. Quédate jubilante. Bueno, a los 60 me jubilé. Tengo 10 años. ¿Cuánto tenías de salario? 500. ¿Y ahora cuánto tienes? 2000. Ok, yo no te voy a regalar nada, porque tú tienes 10 años pagando seguro social, y tal vez estás pagando más de seguro social de lo que te dan de jubilación. Si yo te recalculo tu jubilación a lo que ganas hoy y lo que has aportado, tal vez 40 años de aporte, y te vas con una jubilación, qué sé yo, de 1.500, tú te retiras. Dice, al día siguiente me voy para mi casa. Esa misma tarde cojo mis cosas. Entonces, si tú haces algo como eso, retiras del sistema una gran cantidad de adultos mayores que se van ahí en un crucero, y tienes un espacio para que esos jóvenes puedan entrar a trabajar. Eso es una medida sencilla para garantizar. Eso reduce el desempleo inmediatamente, 1 o 2 puntos, inmediatamente. Pero tú tienes que tener un concepto general de la economía, y no solamente voy a hacer una ley para que no le cobren a alguien después. ¿Eso qué es? Eso no modifica nada, y puedes modificarlo en la negativa a pesar de que quieres hacer algo bueno. Tienes que tener una estrategia. Singapur hace estrategia 50 años. Panamá hace estrategia a esta semana. Depende de qué cené ayer, hoy voy a decidir qué hago con la economía. Así no se puede avanzar como país. Profesor, mientras esa reestructuración que usted propone se dé en este país, y ante el panorama de que no hay espacios de empleos para nosotras las mujeres, para los jóvenes, ¿considera usted que el emprendimiento es una salida real o una necesidad? Ayer justamente conversábamos con la presidenta de APEDE sobre la burocracia que sigue existiendo para abrir empresas, para sacar avisos de operaciones, inscribirse en los municipios y demás. ¿Qué opinión le merece este tema? Mira, emprendimiento es correcto, pero lo que pasa es que ahora se le llama emprendimiento de sobrevivencia. Antes decía, tú andas camaroneando, ahora eres un emprendedor. Realmente hay que saber exactamente la diferencia. Y luego el otro elemento es que, mira, de nada sirve que el Estado te subsidie
para que abras un restaurante y después que lo abres no tienes clientes que te compren nada. O sea, si tú no creas demanda, no tiene sentido crear oferta y lo único que nos vamos a callar nosotros mismos. El emprendimiento se desarrolla en función de una iniciativa propia que quiere desarrollar su propia empresa, aunque sea pequeña o que pretenda crecer, y entonces el Estado debe tener los elementos suficientes para poder que la gente técnicamente lo sepa, porque yo que soy, por cierto, estoy sacando un nuevo libro que es este año, Inteligencia Artificial para Emprendedores, para que la gente tenga los elementos básicos. Ahora con la inteligencia artificial tú tienes muchas más herramientas y tú tienes que darle a ellos las herramientas. ¿Sabes por qué? Porque más del 70% de los emprendimientos quiebran antes del tercer año. ¿Por qué? Porque la gente cree que el ingreso es la ganancia y no sabe que el flujo de efectivo es lo que determina realmente que tu negocio sea viable. O sea, la gente empieza a hacer negocio, lo cual no sabe nada, y cuando finalmente empieza a entender el negocio ya no tiene plata. Entonces hay herramientas para poder saber primero si tu negocio es viable, si tiene mercado, si existe la posibilidad de que sobreviva, y segundo, poder tener las herramientas para saber cuánto es tu capital de trabajo, cuánto tienes que tener básico, porque tú puedes decirle, si tú pones una juguetería, por un ejemplo, tú puedes decir, yo tengo suficientes juguetes, tengo todo, en diciembre voy a ganar un poco de plata, pero en julio quebraste. ¿Y por qué quebraste? Pues no te para pagar la luz. Entonces, si no tienes luz, no puedes llegar a diciembre. Entonces, si tú no tienes esas herramientas que te digan, yo no puedo comprar tantos juguetes porque tengo que cubrir el capital de trabajo de estos meses, o una herramienta simple que te dice qué proporción de tu negocio debes dedicar a recursos humanos, cuánto es a gasto y cuánto es el margen. Y si no tienes estas herramientas, si no tienes estas proporciones, ya tú sabes que tu negocio no funciona. Si tú tienes un negocio donde el 50% es recursos humanos, ese negocio va a quebrar. Ahora, menos que sea de un negocio de asesoría. Si tienes un negocio donde el 30% es gastos de alquiler y de luz y todo eso no tiene posibilidades de crecer o de subsistir si tú tienes un margen de 33%. Si tu margen es 33% y tus gastos solamente de alquiler y de gasto es 30%, te queda un 3% ¿para qué? Para recursos humanos, para pagar el financiamiento, eso no te va a dar. Entonces hay herramientas básicas que te establecen las proporciones de tu negocio, ya tú puedes saber si funciona. Y si funciona, tú sabes que tienes muchos gastos en alquiler, tienes que mudarte a un local más chico, o tienes muchos gastos en recursos humanos, tienes que reducir personal, o tienes muchos gastos, o tu margen es muy baja, porque la gente para vender baja los precios, y no se da cuenta que si bajan los precios no tienes el margen suficiente para cubrir tus gastos. Entonces ya tú tienes que saber que si tú subes el precio, vas a vender menos, claro, pero vas a tener el margen suficiente para poder cubrir. Hay un elemento que se llama elasticidad precio de la demanda, que te dice hasta dónde aumentar un porcentaje del precio reduce en un porcentaje menor o mayor tus ingresos. Entonces son herramientas que un Estado podría darle a los emprendedores para que funcione. Lo que yo estoy en contra es que te subsidien la ineficiencia. O sea, tú tienes un negocio, no te da la plata y al final el gobierno dice, coge, te voy a dar un subsidio para que no quieras. Eso no funciona, es al contrario. Yo te voy a ayudar técnicamente para que te reducen tus gastos de conocimiento o de capital para que tu negocio tenga ganancia y ya tú no me necesites. Ese debe ser. Para cerrar, un minuto, señor Argote, su pronóstico del escenario que se nos plantea ahora con estos incrementos en el precio del combustible para este viernes. Debe darse ya a las 6 de la mañana el aumento y está rondando entre los 40 y 50 centavos la gasolina de 95, por ahí la de 91, el diésel pudiera superar el balboa, el dólar, el galón, estoy hablando en términos de galón. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es su pronóstico y qué debemos hacer los ciudadanos de a pie? Mira, esto es un déjà vu, esto ya ocurrió.
recuerden en julio del 2022, cuando aumentó el petróleo por este mismo precio, arriba de los $100, el Estado dijo, mira, yo no subsidio nada, cada bien que se sobreviva como pueda. Y al final fue un desastre total, que perdimos plata todos, cuando yo le dije desde el principio, tú lo que tienes que hacer es ir reduciendo el impuesto a la gasolina hasta el punto de que llegue a cero, y en ese momento, y eso no cubrir el total, pero cubrir menos el golpe del aumento de la gasolina. No les dio la gana y finalmente terminaron subsidiando, y después de haber perdido mucha plata en tranques y en cierres de calle. El problema es que el gobierno está viendo la situación del mundo por televisión, en vez de estar preparándose para intervenir y poder no recibir tan duro el golpe de la economía, que es lo que debe hacer un gobierno coherente con un pensamiento, una escuela de pensamiento económico, lo que he dicho, neo-keynesiano, que es el 80 o más del 80% de los economistas del mundo. Bueno, la reflexión final de don Felipe Argote, con quien hemos tenido la oportunidad de conversar en el día de hoy sobre diversos temas de interés nacional, y cerrando con el tema de impacto ahorita mismo, el tema del combustible producto de la guerra en el Medio Oriente. Gracias, don Felipe, como siempre. Gracias a ustedes, gracias a ti por la invitación. Gracias. Bien, tengo ahora, ya está con nosotros Ana Matilde Gómez, el diputado Luis Duque de la coalición Vamos, y lo invitamos porque lo hemos estado viendo en una tarea que es importante y que va de la mano de los diputados de la República, y es la tarea de fiscalización. Lo he visto visitando escuelas, viendo las condiciones en que se encuentran algunos planteles educativos, pero esto lo contrasto con la bajísima ejecución presupuestaria que tiene el Ministerio de Educación. Cuando veo esas imágenes que usted presenta y veo la ejecución presupuestaria del Meduca, y al mismo tiempo veo el deseo, la intensidad que le está metiendo Meduca a las computadoras, trato de entender qué es lo que está pasando. Diputado Duque, bienvenido. Buenos días, Álvaro. Buenos días, Ana Matilde. Buenos días a todos los que nos escuchan en este momento. Gracias por la invitación de poder estar aquí, poder compartir este ejercicio que estamos haciendo de fiscalización, de recorrido a cada una de las escuelas, en este caso en el distrito de San Miguelito. A mí me llamó poderosamente la atención, y quiero dejar claro de que este ejercicio no lo estoy haciendo desde ahora que iniciaron las clases, lo vengo haciendo desde antes, y en mi cuenta de Instagram lo pueden verificar. Sin embargo, esperé específicamente para ser más beligerante ahora por una razón. Las cifras que ha estado mostrando la ministra de Educación, y la dejé esperar, indicaban de que casi el 99.5% de las escuelas estaban listas o en condiciones óptimas para que los estudiantes dieran clases. Y yo esperé que iniciaran las clases para poder ir a verificar si eso en verdad era cierto, es correcto. Y lo que me he encontrado son sorpresas. Son sorpresas, y te lo voy a plantear así. Hubo escuelas donde sí estaban bien, pero hay escuelas donde hemos encontrado diferentes realidades, y te la pongo de la siguiente forma. El IPT Luis Martín en Samaria cuenta con un área técnica que está en las peores condiciones que ningún estudiante debiera estudiar. Me he encontrado con cielos rasos que están cayéndose en salones donde estudiantes están recibiendo clases, abanicos que están por caérsele encima a estudiantes. Me he encontrado con baños donde tienen que ser utilizados por profesores, estudiantes, visitas, y son baños donde comparten tanto hombres como mujeres, y no están en las óptimas condiciones para poder que alguien vaya al baño. No tiene agua, los inodoros están rotos. Estamos hablando también de que el IPT Luis Martín tiene dos áreas, un área técnica y tiene la parte donde se dictan clases a los otros grados. En esa área tampoco cuentan con un lugar donde los estudiantes puedan tomar agua potable. No hay fuentes de agua potable donde los estudiantes puedan tomar agua.
Los baños también de ese lado se encuentran en las mismas condiciones. Hemos encontrado descartes todavía sin recoger y un sinnúmero de irregularidades, aguas servidas. Y te voy a ser sincero, tú hacías una muy buena relación. Tenemos en estos momentos una baja ejecución presupuestaria por parte del Meduca. Y lo que más duele de esa baja ejecución presupuestaria